Bueno, y tiempo de hablar de liderazgo. Un poco Sandra habló de liderazgo, ¿no? Sobre cómo entrenar la mente y cómo ayudar uno a atravesar momentos tal vez complicados. Bueno, voy a arrancar presentando al hombre del panel, Máximo Cavazzani. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, un placer tenerte, te vamos a presentar. Máximo Cavazzani es fundador y CEO de Ethermax, compañía global especializada en videojuegos móviles como Preguntados y Apalabrados. Máximo es ingeniero en informática graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. A los 22 años creó iStock Manager y ese logro lo llevó a fundar Ethermax en 2009, una empresa que hoy expande su enfoque hacia realidades mixtas, inteligencia artificial, voz, streaming y ecosistemas conectados. Max es el emprendedor, si bien todos somos emprendedores de nuestra vida, él es el que va a tener acá la voz de liderazgo en el emprendedurismo. También voy a presentar a Silvana Cénere, de Spencer Stuart. La presentamos y después le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con su trabajo. Silvana Cénere es miembro del directorio global de Spencer Stuart, desde donde lidera la práctica de Leadership Advisor Services para Latinoamérica. Silvana es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, además de Executive Coach certificada en Estados Unidos y en Londres, y cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a CEOs, equipos C-Level y directorios a nivel internacional. Silvana, escuchaba tu recorrido, ya no más Headhunter. Hace años, no más Headhunter. Estoy muy desactualizada. No, nos siguen llamando así, debo decir. A mí me genera todavía como escozor, debo decirlo. No, cuando entré hace 25 años a Spencer Stuart tenía mucha lógica, porque la verdad es que si no era a través de nosotros, los Headhunters, las empresas no tenían ninguna posibilidad de acceder al talento. Gracias a LinkedIn y a la tecnología, eso cambió y creo que lo que hizo fue que el valor agregado que nosotros generamos en nuestro trabajo es completamente diferencial. No se trata de encontrar el talento, que sería lo que haría un headhunter, sino de realmente generar las condiciones para que esa persona fluya a la organización y genere lo antes posible el mayor impacto para la organización. Sacar la mejor versión. Exactamente, la mejor versión del líder con todo lo que nosotros entendemos de ese contexto, de esa cultura, de ese equipo y tratar de acelerar ese proceso para que realmente genere ese impacto. También forma parte de este panel Miriam Álvarez Iturre, de Movistar. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Carla? Un placer tenerte, Miriam. Bueno, vos también en una industria que cambió muchísimo. Sí, que no para de cambiar. Que no para de cambiar, sí, de todo. De Total. industria, de core. Te presentamos. Miriam Álvarez Iturre es directora de Personas y Organización de Movistar desde el año 2020. Forma parte de la compañía desde 2001 y anteriormente también se desempeñó como directora de Talento Global. Miriam estudió Ciencias Económicas, es máster en Recursos Humanos por la Universidad de San Andrés, coach ejecutiva y organizacional, con un posgrado de Negocios Digitales y un posgrado en Neurociencias. Y completa el panel Florencia Tiscornia, de una industria más tradicional, de YPF. Exacto. Te presentamos. Florencia Tiscornia pasó a desempeñarse como vicepresidente de Personas y Cultura de YPF en agosto de 2021, empresa de la que forma parte desde el año 2012. Es licenciada en Economía por la Universidad de El Salvador y cuenta con un máster en Administración de Empresas de la Universidad del SEMA y un posgrado en Coaching y Liderazgo de la Universidad de Belgrano. Además de una amplia trayectoria laboral en la industria del petróleo y la energía, tecnología, servicios financieros y consumo masivo. Silvana, bueno, hablabas en tu presentación de que ahora tu trabajo tiene más que ver con sacar la mejor versión de los CEOs, de los altos ejecutivos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen en el liderazgo, ¿no? ¿Cómo se da esa dinámica? Lo que nosotros vemos es que lo antes posible que el CEO le ponga foco a todas las dimensiones que hablamos recién, que tienen que ver con cuánto me conozco yo a mí mismo. ¿Cómo entiendo esta frase que es que a veces lo que me trajo hasta acá no necesariamente me va a llevar al siguiente nivel? Y esto pasa con los CEOs y pasa con los board members también. O sea, uno nunca deja de aprender. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con cómo profundizamos en ese self-awareness del CEO o la CEO y logramos que entienda en el contexto al que va a ir
cuáles de esas capacidades son las más importantes que sí trae y cuáles no tiene y tiene que armar un equipo que se las genere y tiene que generar el espacio para escucharlas. Entonces, varias de las cosas que miramos tienen que ver con la velocidad en la que puede liderar cambios, cómo tiene claridad en la manera de inspirar teniendo una visión muy clara y puede comunicarla de una manera muy clara para alinear a su equipo en esa visión. Cómo sabe leer y sacar esa mejor versión de cada uno de los miembros de ese equipo, entendiendo cómo se complementan y generando esos espacios de co-creación con el equipo. Cómo entiende la cultura como habilitador de su estrategia. Cómo maneja a los diferentes stakeholders, cómo define esos stakeholders, cómo los influencia. Pero lo que atraviesa todas esas dimensiones tiene que ver cómo me conozco, cómo tengo la vulnerabilidad para decir esto sí, esto no, cómo entiendo la diferencia que es súper importante entre mi intención como líder y el impacto que genero en un contexto que no necesariamente es el mismo en el que estaba antes. Entonces, lo que hacemos a veces son workshops enteros de un día solo con el CEO, porque cuando empieza la vorágine de hacer, muchas veces lo que pasa es que la gente lleva el mismo, lo que me funcionó en un lugar, lo traspaso a otro. Y por ahí porque no es va lo por que- ahí. Y el mundo es muy dinámico, las cosas cambian muy rápidamente y hay que saber leer el contexto. Entonces la velocidad en la que uno conecta esas cosas que no son evidentes y las hace propias rápidamente, eso acelera, está estudiado por muchas consultoras, acelera la velocidad de la que genera impacto y sobre todo lo hace sustentable en el tiempo. Max, ¿y vos sentís que conocerte te ayudó mucho en el desarrollo de tu proyecto? ¿Cuánto te conoces? No lo sé, no sé cuánto me conozco, pero intento conocerme cada vez más. Creo que sí, es un tema de ir tratando de incorporar cosas. Yo hace 16 años que soy CEO, no sabía nada cuando empecé de liderazgo, soy ingeniero, y empecé a tratar de probar cosas, de ver qué me funcionaba, qué no, tratar de ver cuáles eran mis defectos. Yo siempre digo que tenía también uno de mis grandes defectos era que hablaba mucho y no dejaba hablar a los demás, y no me daba cuenta del impacto que eso tenía como líder, porque por ahí yo venía de un lugar en donde era un par, y cuando uno empieza a ser un líder, eso cambia el tono de tu voz, y empecé a tratar de hablar menos, de escuchar más a las personas, de ver qué tienen para aportar en una reunión, porque si no la reunión no tenía sentido. Pero también no es lo mismo ser un CEO con una empresa de 5 personas que de 10, que de 20, que de 100. ¿Hoy cuántos son? Hoy somos alrededor de 250 en Ethermax. También tenemos una empresa separada que se llama Extreme, que ahora diferentes negocios se separaron en diferentes empresas. También tenemos gente acá en Uruguay, repartido también por Latinoamérica. Entonces, no es lo mismo empezar con una empresa que tiene un solo proyecto, como teníamos en un momento, hacíamos un solo proyecto a la vez. Hoy tenemos 5 o 6 proyectos a la vez. Entonces, tiene que ver con eso, con tratar de desafiarse, de entender que uno no sabe todo y sabe poco en realidad, y tiene mucho para aprender, y también de mucho error. Uno va cometiendo errores y va tratando de que esos errores se conviertan en crecimiento. ¿Y cómo haces para que esos errores no te frustren? Y creo que es acostumbrarse, ¿no? Como todo. Creo que la frustración es algo que al principio tiene mucho impacto en uno y que después uno se va acostumbrando a que es parte del proceso. Siempre digo que ser emprendedor es fallar 10 para pegarla en una. Esas 9 en las que fallás, en el mejor de los casos aparte, creo que esas 9 te hacen más fuerte, te hacen repensar cosas que vos creías que eran de una manera, a pensarlas de otra manera, te hacen ver al resto por qué a los otros por ahí les va bien y a vos no, qué estás haciendo diferente, qué podés innovar y cuánto podés aportar desde tu lado para esa búsqueda del éxito. Y ustedes que trabajan tan cerca de la gente en mega organizaciones, ¿cuáles sienten que son las capacidades que hay que desarrollar para estar preparados para este contexto? Dale. A ver, los escuchaba y también escuchaba el panel anterior que trajo mucho a través del deporte de lo que también podemos trasladar a los que necesitamos en ese liderazgo en las organizaciones, sobre todo en organizaciones y en entornos donde hoy lo cambiante, lo dinámico, la velocidad, la tecnología, todo esto nos está embebiendo en una vorágine donde todo va muy rápido, las decisiones son rápidas, los cambios que necesitamos en el negocio, pero también en los comportamientos de las personas son más rápidos de los que supimos estar acostumbrados, y también eso genera tensiones y también genera un impacto en cómo las personas se preparan frente a eso, porque los tiempos son muy cortos, casi que no hay tiempo para prepararse para esos cambios, y esto también puede repercutir también en la salud. Entonces, todo este contexto
pone a los líderes en esa necesidad de ser muy conscientes de cuáles son, como decía Silvana, de cuáles son sus capacidades, cuáles tienen que desarrollar más. Las organizaciones tenemos que comprometernos con el desarrollo de esos líderes, acompañarlos en esos procesos conscientemente. Y yo creo que hay, si quieren, 3 grandes mundos, ¿no? Está esas capacidades de cambio, esas capacidades digitales y esas capacidades humanas que necesitamos ver en los líderes. Es una tríada, no es una cosa u otra. Obviamente podemos tener más desarrollados, pero es importante tener un balance entre estas 3 capacidades. La capacidad de cambio, porque es eso, como decías vos, visionar ese camino, ese norte, ese propósito, hacia dónde vamos, hacer que la gente realmente entienda ese proyecto, se enamore de ese proyecto y se compromete y quiera ir junto con el management hacia ese lugar, ¿no? Después tenemos las capacidades humanas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la escucha, con la generación de esos contextos de confianza. Hoy hablar de ese abrazo que le dio ese jugador a Enzo, ese abrazo tiene que ver con la generación de confianza. Realmente somos un equipo y podemos conversar, podemos tener conversaciones difíciles, podemos decirnos las cosas, podemos debatir, podemos equivocarnos, porque el fracaso es parte del éxito y eso se entiende como equipo. Y después las capacidades digitales, ¿no? Hoy me parece que es un factor, un componente, una tercer pata que viene a formar parte de estas capacidades de los líderes que tienen que ver con entender cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial impacta en el negocio, es necesaria para el negocio, cómo impacta, cómo tenemos que rediseñar la forma que trabajamos, la forma en que nos relacionamos y cómo impactan las capacidades de las personas que lideramos. ¿Por qué? Porque también es algo que a todos nos pone en un lugar incómodo, ¿no? Desde, ¿y esto qué va a ser de mí? ¿Esto me va a reemplazar? Entonces, como líderes nos compromete mucho más socioemocionalmente con la tecnología. Los escuchaba a los 3 y vi un punto que tiene que ver con la conexión, ¿no? Esto que vos decías, escucho, claro, conectás. Vos y tu función, tu trabajo de conectar con el SEO para sacarlo mejor. Te escuchaba a vos también y cruza la conexión. ¿Cuál es el lugar que hoy ocupa la conexión en el desarrollo de una persona? Y ya no hablo profesional, ¿no? Es más complicado hoy con tanto avance de la tecnología conectar. ¿Cómo impacta eso en las organizaciones o en los equipos de trabajo? Yo creo que conectar con los otros siempre fue un desafío para el ser humano en todas las épocas de la historia. Hoy en día tenemos muchas distracciones, muchos estímulos que nos tienden a parecer que nos desconectamos y entonces conectar se hace un poco más difícil. Hay una colega nuestra, Jimena Díaz Alarcón, que ha estado varias veces también con ustedes acá, que tiene una frase que me encanta que dice: cuando lo que abunda es la tecnología, el verdadero lujo es lo humano. Y yo creo que hoy estamos en un momento en el que el verdadero lujo es lo humano. Y pensaba recién sobre lo que decían Flor, Silvana. Yo creo que estamos ante un dilema, a mí me resulta súper interesante, que es el de la evolución permanente, cómo realmente vamos adaptándonos a todos los cambios, no solamente los tecnológicos, sino también los cambios en las formas de gestión, en los estilos de management, en un país en el que las empresas están cambiando de manos permanentemente. ¿Cómo adaptamos todos los líderes, los CEOs de las organizaciones, las personas que están en el C-Level y los líderes en todos los niveles de la organización, cómo adaptamos nuestro discurso, nuestra forma de hablar, a qué variables les ponemos foco, al corto o al largo, a lo estratégico o a lo inmediato? Porque depende mucho de quién es tu accionista, quién es el stakeholder con el que estás interactuando en ese momento. Y al mismo tiempo, con toda esta velocidad de cambio y esta casi una mutación permanente, que se llama aprendizaje, pero también es un cambio permanente, el dilema de ser auténtico. El dilema de ser auténtico es decir, ¿puede ser auténtico quien no se conoce realmente? Ahí vuelvo a lo que decía Silvana al principio, ¿no? La relevancia de conocerte, quién sos, cuál es tu esencia. No se puede ser auténtico si no sabes cuál es tu esencia. Y al mismo tiempo tenés que estar adaptándote todo el tiempo. Hoy estamos hablando del liderazgo de un C-Level, de los equipos de dirección. Yo creo que este es un desafío de todos los profesionales de hoy, no solamente de los niveles formales de liderazgo, porque al final hoy las personas nos lideramos cada vez más a nosotras mismas en todos los planos, ¿no? Silvana, hablaban de autenticidad y bueno, imagino que cuando alguien
se postula o accede a un lugar de número uno de una compañía, a veces cuesta, ¿no? Mostrarse como es, mostrar la vulnerabilidad. ¿Cómo trabajas para romper tal vez con esa rigidez? O por ahí estoy teniendo yo un prejuicio, ¿no? Pero No, digo, esto- es difícil porque hay una organización, hay mucho que demostrar. Hoy están entendiendo los CEOs que el ser prima sobre el mostrar. Sí, algunos te diría que le ponemos mucho más foco a eso que a otras dimensiones. Depende de tu historia, depende un montón de cosas, cómo fuiste criado, en qué contextos creciste organizacionales. Pero yo creo que las nuevas generaciones lo tienen muy incorporado, lo cual está buenísimo. Y creo que se genera un espacio, cuando vos generás un espacio realmente de conversación profunda, la autenticidad es uno de las tres pilares para generar confianza. Uno es que la gente sienta que sos tu versión verdadera y que no hay agendas ocultas Paralelas. atrás. Segundo, la autenticidad es sostenible en el tiempo, porque si no, no das coherencia. Si vos estás mostrando algo que no sos, en algún momento eso Va a fallar el sistema. falla el sistema, claramente. Entonces la gente empieza a recibir mensajes diferentes y dice, ¿era para allá o era para allá? Entonces la autenticidad es como una base. Las otras dos bases para generar esa confianza tienen que ver con la empatía, que tiene que ver con yo estoy acá porque quiero que vos seas tu mejor versión y estoy acá para darte ese soporte, eso de que me importás vos y quiero que esto salga bien, es otra de las variables. Y la otra es tu lógica. Cómo vos podés realmente pasar un mensaje que sea inspiracional y que la gente lo siga y lo entienda. Esas son las tres cosas que generan confianza. Y la base de cualquier equipo efectivo es la confianza. Entonces, si yo no trabajo en que esa persona sea auténtica, se conozca y pueda todo el tiempo mostrar esa versión, obviamente hay sutilezas políticas, hay momentos donde vos no vas, pero hay algo que son tus valores que te anclan y lo que a vos te moviliza, que está presente en todos esos momentos. Y una de las cosas que vos decías, que me encantaría hacer doble clic, es esa tensión entre el corto y el largo, es la tensión que tiene que saber manejar un CEO. No es uno u otro, es cómo vas moviendo la vara en función de cuál es esa prioridad estratégica que estás y con quién estás hablando en ese momento. O sea, manejar esos momentos de tensión, eso es lo más difícil de ser un CEO. Eso y aprender a trabajar a través de otros en vez de ser vos el que está en el día a día haciendo todo. O sea, es espectacular. Es un trabajo muy interesante para... No, y además que nunca llegás a resolverlo, porque como está todo el todo tiempo es cambio, constante, es pero sí, imposible. pero cuando encontrás qué te ancla y qué te alinea y qué te energiza, cuando una vez que lo encontrás, fluye. Bueno, y acá tenemos un CEO, así que preguntémosle la fórmula para manejar el corto, el largo, para sacar la mejor versión de los equipos. No tengo fórmula, hago lo que puedo. Voy. Creo que, bueno, sí, creo que es adaptarse a las necesidades. Hay necesidades de corto plazo, de largo plazo. Uno trata, cuando tiene tiempo, de empezar a construir cosas para el mañana, pero también el mañana te sorprende y te tira los planes por la borda. Entonces, creo que tiene que ver un poco con mostrar un camino, sacar lo mejor de las personas, tratar de mostrar que la compañía tiene un norte para que todos tiren para el mismo lado. Porque una compañía es como gente tirando haciendo fuerza, ¿no? Si cada uno tira para su lado, nos quedamos en el lugar y nos hundimos. Creo que el trabajo de un CEO es dar un camino, dar una confianza en ese camino, que las personas sientan que su trabajo es depositado en algo que tiene un futuro, que está pensado. Y también aprender a virar ese camino, porque como el mundo cambia, ese camino va cambiando y es importante que tengamos esa capacidad. Entonces, creo que es una mezcla entre las dos cosas. Y se cometen un montón de errores por el exceso del corto plazo y por el exceso del largo plazo. Y también se cometen errores en tratar de controlar todo y dejar de escuchar el afuera, dejar de aprender y sobre todo dejar de adaptarse a los nuevos mundos. Creo que, sin ir más lejos, el advenimiento de la IA o en su última encarnación nos hace pensar cuál es nuestro trabajo. Por ejemplo, en Ethermax somos ingenieros, diseñadores gráficos, gente de producto, y los tres están siendo de alguna forma transformados totalmente y tenemos que resignificarnos como qué es lo que aportamos nosotros en un mundo donde por ahí un diseño lo puede hacer una IA en 15 segundos, cuando antes tardaba un diseñador gráfico con Photoshop todo el día. Bueno, uno tiene que ser un emprendedor de diseño gráfico, tiene que aportar esa última frutilla del postre, tratar de encontrar cómo agregarle productividad. Lo mismo pasa con la programación, lo mismo pasa con producto. ¿Cuáles son las skills hoy que
cobran mayor importancia en este mundo tan cambiante? A ver, escuchaba un poquito esto de los dilemas, ¿no?, que planteaba Miriam, porque parecería que todo es una cosa u otra, ¿no? Es o innovación o productividad, o corto plazo o largo plazo, o bienestar o resultados, ¿no? Como que todo está contrapuesto. Y yo creo que una de las habilidades que más tenemos que estar mirando, observando, trabajando y desarrollando, tiene que ver con esto, ¿no? Las cosas no son tan polarizadas, sino es cómo realmente podemos sacar lo mejor de esos dos mundos y estar preparados para dar esa respuesta. Alguna vez leí que esto se trata de o la doble pantalla o el ambidiestro, ¿no? En alguna de las teorías, que tiene que ver con esto. ¿Cómo hago para realmente poder llevar adelante una organización, conducir un equipo de trabajo, poder lograr los resultados, poder estar mirando la productividad, poder incorporar tecnología, pero también estar viendo ese largo plazo que tiene que ver con la innovación, con la adaptabilidad, con la flexibilidad, con el desarrollo de nuevas capacidades, imaginando eso? Entonces, ahí desde el rol también de los C-Levels es cómo estamos viendo la organización y cómo la estamos analizando, cómo estamos entendiendo qué necesitamos. ¿Necesitamos generar estructuras distintas, equipos distintos, o podemos poner todo en un mismo lugar? ¿Cómo estamos midiendo los resultados? ¿Cómo estamos seteando los objetivos de nuestros equipos? Porque todo eso es lo que al final de cuentas en el día a día es lo que genera esa coherencia. Si no nos quedamos mucho en el discurso, sino es, en el día a día las personas necesitamos anclarnos a lo que nos va pasando y a lo que nos va sucediendo y a lo que vamos viviendo. Entonces ahí entra el líder en cómo hace para aterrizar eso en el día a día y cómo le puede pedir a su equipo pensar en eficiencia, pensar en productividad, pero también démonos el espacio para generar ideas y pensar cómo podemos innovar, Pero se y puede pensar cómo todo. podemos crecer. Dale. Yo, ¿sabes qué? Pienso, nos escucho a veces hablando y decís, esto es imposible. O sea, Sí, dale, exacto. Claro, por eso. que te sea, pone- que la envidia, que se conozca, que la confianza, que, o sea, ya no sé cuántas, si listamos la cantidad de palabras que sacamos que hay que hacer y que tiene que hacer un líder, yo ya estoy agotada. A esta altura uno queda agotado. Entonces, me parece que es cierto, y sin ponerle o restarle valor al trabajo que hacen los ejecutivos o un C-Level o las CEOs de las organizaciones, venimos de un preconcepto muy de hacer equilibrio, lo ambidiestro, todo lo que lleva mucho esfuerzo. Y hace un ratito Silvana decía una palabra que me encanta, que es, cuando vos lo encontrás, hay un momento donde hace clic, donde encastra y fluye. ¿Y por qué me parece relevante eso? Porque hay una expectativa de un equilibrio, los platos de la balanza, así, el corto, el largo, todo como en La vida tensión. personal, laboral. La vida personal, la vida laboral, todo en tensión. Creo que hay un escenario posible que es un escenario más armónico. Es un escenario donde no nos tenemos que olvidar de que la vida tiene una duración, la que sea que tenga, que ser ejecutivo en una organización tiene que ser un trabajo que se disfrute, tiene que ser un trabajo que se viva con pasión, con alegría, que se pueda transmitir de esa forma, para empezar, porque si no, nadie lo va a querer hacer. Porque si nosotros no lo hacemos con alegría, con pasión, transmitiendo buena vibración, una buena energía, ahora que se habla tanto, ¿no? También de todo lo que tiene que ver con lo energético en los espacios de trabajo. ¿Quién va a querer ser un líder? Hoy publicaste una búsqueda de líder en las organizaciones y yo no quiero ser líder. Muy complicado ser líder. No me interesa Es mucha estar responsabilidad. Es mucha responsabilidad. ¿Cuánto hay? Claro, distinto es cuando ya estás hablando del C-Level, pero para llegar al C-Level tenés que haber pasado por otras instancias intermedias. ¿Cómo hacemos para generar las ganas de que eso suceda? Bueno, creo que hay también una oportunidad de transmitir una imagen de felicidad y de armonía en el ejercicio del rol de liderazgo. Y esa felicidad y esa armonía para mí se dan cuando encontrás tu centro, cuando te dejas fluir y cuando todo esto que estamos hablando, bueno, sí, son dilemas, ¿dónde está tu punto? ¿Dónde está el tuyo y cuál es tu sello para hacer ese trabajo? Y yo me permito sumar algo más a eso que tiene que ver con aprender que también uno no sabe todo, uno no tiene todas las capacidades, y es cómo te rodeas de personas y cómo construís ese equipo donde como equipo es el que brilla, no las personas en su individualidad, ¿no? Entonces creo que ahí aparece ese resorte de la armonía, porque no sos solo, sino que realmente sos un ecosistema donde entre todos se van apalancando y entre todos van sumando en pos de eso distinto. Y armar ecosistemas sanos donde Exacto. Sandra decía hace un rato,
los equipos de alto rendimiento, la conexión entre los equipos de alto rendimiento y el saber perder, ¿no? Si no hay confianza, ¿quién se va a animar? ¿Quién se va a abrir a decir, no, sí, yo... La humildad cognitiva tiene lugar cuando hay un espacio de confianza, si no, no te vas a abrir. Si no hay un ecosistema sano, laboral, para que la gente lo pueda expresar, por sano me refiero a un lugar que sea seguro, que sea cuidado, es muy difícil que la gente pueda atravesar la frustración de haberla pifiado, me equivoqué, no supe hacerlo, no pude hacerlo, no me salió, y muchísimo menos la etapa que viene pegada, pero después, que es el aprendizaje acerca de eso, porque no es equivocarse por equivocarse, nada más. Las escuchaba y hablan de la importancia de generar una empatía en el equipo, pero también mucho se habla de la soledad del CEO. ¿Qué pasa ahí? Por eso es tan importante esta primera etapa de conocerte. Vuelvo al momento cero, porque una vez que entras en la vorágine, hay cuando uno está fuera de su zona de confort, vas directo a todo lo que se llaman tus derailers, digamos, a lo que te sale fácil. Y no necesariamente eso que te sale fácil es lo que necesita ese contexto, ese momento, ese equipo. Entonces, por eso esa pausa, ese frenar y tener a alguien que te ayuda a observarte desde otros ángulos, a veces simple. Vos lo sacaste fácil, dijiste, me di cuenta, no sé cuánto tardaste, a los 2 meses, que había que escuchar más, que esto de venir a hacer lo mismo que hacía antes cuando estaba en el C-Level, de repente no era lo que te iba... Pero si vos lográs entender eso antes y tener la confianza con alguien, y después con tu equipo, porque es tu equipo el que está ahí todo el día, de decir... Esto es lo que yo sé que puedo aportar, esto es lo que sé que en momentos donde haya algo mucho sobre la mesa, voy a ir para acá. ¿Quién es el que me frena? ¿Quién es el que me dice, no te estreses, este equipo está tratando de hacer esto, escucha, esperanos? Entonces, es esa construcción. Para eso tenés que entrar con una mirada bien objetiva y bien profunda de cuándo vas a ir para ese lugar que no es lo mejor para la organización ni para vos mismo. Y me encanta lo que decís, la gente brilla cuando entiende que lo alinea. Esa es la palabra. Y por ejemplo, tu cultura, lo que alinea a lo mejor es el aprendizaje. La gente llega a los resultados desde diferentes lugares. Podés llegar desde quiero impactar el mundo, podés llegar desde quiero aprender todo el tiempo cosas nuevas, podés llegar desde quiero asegurarme que todos lleguemos juntos. Entonces, entender esa movilización propia y la de tu equipo hace que la gente fluya desde lo mejor que puede aportar. Y ahí no es una tensión, o sea, uno no está, yo hace 25 años que estoy en Spencer, o sea, en Spencer claramente estoy porque amo lo que hago y me moviliza y no todas esas tensiones, no es que no las vivo, pero las vivo desde otro lado, porque tiene muchas de esas cosas que a mí me habilitan a ser quien soy 100% del tiempo y conectar, que es lo que más me gusta, de impactar y de seguir aprendiendo. Y vos, Max, que digamos, las escuchaba y bueno, todos te hacíamos referencia a vos porque imaginamos que lidias con estos desafíos casi en el minuto a minuto, como el rating. ¿Cuáles son, digamos, esos skills de liderazgo que te permitieron a hoy a estar liderando una compañía de 250, bueno, más de 250, porque una tiene 250, empezaste con 3, 4, no sé. ¿Cómo fue ese recorrido? Es decir, ¿cómo fue la cocina? ¿Sentís la soledad del CEO? ¿Qué pasa cuando el equipo no está alineado? Porque hay que decirlo también, no es que todo el tiempo está alineado, es decir, a la gente le pasan cosas, no todo depende de la compañía. La gente cambia, las dinámicas de las industrias cambian. Es verdad que el trabajo del CEO es solitario y no es para todo el mundo. Creo que yo me llevo bien con eso. ¿Por qué no es para todo el mundo? Bueno, porque no todo el mundo se siente cómodo en la soledad. No tener a nadie a quien preguntarle. Ser un emprendedor en general es avanzar sobre lo desconocido. Nosotros no solo la soledad del CEO, sino ser una compañía que, por ejemplo, no hay otras compañías de juegos grandes en Argentina que uno pueda replicar, tiene que tratar de pensar qué está pasando en la industria. La misma industria fue creciendo con nosotros empezamos casi con la industria del gaming mobile. Entonces, todo es un descubrimiento constante. Formar gente para ese descubrimiento constante también es difícil porque por ahí uno viene de la universidad donde te enseñan cosas y nadie te enseña a hacer un juego, nadie te enseña cómo es la industria, nadie te enseña a monetizar un juego que encima, no sé, desde que empezamos cambió 4 veces el tipo de monetización que hay en nuestra industria y hay que adaptarse. La forma en la que se adquieren usuarios, la forma en la que se genera contenido. Recién hablaban, por ejemplo, de formar equipos. A mí
me costó empezar a formar un equipo que pudiese entender, alinearse conmigo, con el resto de las personas, darles a ellos las herramientas para poder, que aparte todos te miran a vos, esa es la soledad del SEO. Todos te miran a vos y vos mirás para arriba y no hay nada. Claro. Entonces ese es el desafío más grande en formar un equipo de liderazgo. Y después el liderazgo es algo que no solamente tiene que estar en el C-Level o en los que tienen el título de líderes. Todo el mundo tiene que ser líder de su propia área, porque cuando uno tiene que cambiar a lo largo de los años lo que hace, tiene que liderar ese cambio propio, el aprendizaje continuo y la capacidad que tiene uno de adaptarse. Como dije antes, si uno no se adapta, en nuestra industria por lo menos, se muere. Entonces eso requiere naturalmente un liderazgo porque uno tiene que adaptarse hacia un lugar. ¿Y cuál es la decisión más difícil que tomaste en este recorrido? Muy difícil saberlo, pero creo que la más difícil fue crecer después de Preguntados. Éramos una empresa de 40 personas, podríamos haber vendido y decir, se terminó acá. Nos dedicamos a tomar margaritas en Miami y no, decidimos construir una compañía como no existía en el país, crecer a cientos de personas, de dar trabajo, formar personas que en ese momento teníamos promedio de 25 años en la compañía y tuvimos que formar personas de cero para una industria que es única en el país. Para nosotros como compañía no tenemos nadie a quien copiarnos, pero aparte es una industria que compite con el mundo de igual a igual. Cuando nosotros apretamos un botón estamos en Finlandia y en Japón, y en Finlandia cuando apretan un botón están en Japón y en Argentina. Entonces eso hace que no haya barreras que nos protejan de por ahí otros, o por ahí las que tienen otras industrias que tienen barreras locales para poder crecer. La última, ¿cómo te juega la mente en este mundo de alto rendimiento en el que vivís? Bueno, creo que es todo, ¿no? O sea, creo que el trabajo mental y el trabajo de estar constantemente luchando contra estos miedos, estas inseguridades, inseguridades sobre todo no solo personales, sino de reales que tiene lo propio que uno está haciendo, el sentido de saber que hay 200 personas, 200 familias que dependen de las decisiones que uno va tomando, que todo se puede ir al tacho en cualquier momento y bueno, tiene que uno encontrar las herramientas en el mundo, que encima están repartidas en el mundo, para poder tener una chance de continuar. Y eso creo que es lo más difícil. Bueno, se volvió una especie de diván colectivo Tal este cual. panel, así que un placer tenerlos. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos. Ahora vamos a conocer a las nominadas justamente de los reconocimientos que vamos a entregar en un rato.